Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos nuevamente en este programa Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria. Y en esta ocasión les traigo un cuento que se llama La oscura leyenda de Joseph Dixon. Espero que les agrade. Así que les voy a pedir que se pongan cómodos, cierren sus ojitos y comiencen a imaginar este relato que les voy a contar. Vamos a la acción. Enclaustrado dentro de los muros de su casa, distante y solitario, vivía Joseph Dixon, un joven británico que había llegado a esa recóndita oficina productora de nitrato en el soleado y luminoso verano de 1910. Todos los que nos enteramos de su arribo supusimos que venía, así como muchos otros inmigrantes, con la ambición latente de obtener una fortuna en ese desierto de oro blanco. Empero, en la vida nadie se imaginó sus escondidas y reales intenciones. Desde los primeros pasos que dio por esos pagos perfumados a yodo, no fue un personaje que pasara inadvertido. Era un gringo alto, apuesto, rubio, ojos azules, barba nazarena y modales finos. Hablaba castellano, pero con un marcado acento foráneo. Tenía un aire de listo, diestro en el guiño, vivaz, no obstante, un tanto huraño con la gente. A partir de esa tarde que vino a mi botica para adquirir un remedio, empezamos a saludarnos. Con el tiempo nos hicimos un poco más cercanos, sin llegar a ser amigos. Infiero que nos aproximó la circunstancia de ser ambos europeos, él inglés, yo español. A veces nuestras pláticas sobre algunas nimiedades de nuestros países no se extendían más allá de unos 3 minutos, pues cuando nuestras lenguas comenzaban a fluir, él las detenía con un lacónico "excuse me please" y se retiraba presuroso. En todo caso, creo que con nadie más dialogó así como lo hizo conmigo. Con su rostro adusto y su mirada tendida al cielo, ocasionalmente se lo veía transitar en el crepúsculo por las polvorientas calles. De día escasamente se le divisaba, salvo cuando concurría al almacén de don Faustino para aprovisionarse de uno que otro alimento. Una vez que hacía esa diligencia, se encerraba en su inmueble de propiedad de la empresa Melbourne Clark y compañía, el cual quedaba un poco retirado del campamento, en una zona muy árida y muerta. Ocasionalmente también lo vi participando en un par de festividades sociales que hacían los patrones de la empresa. Era esperar que por su ostracismo particular resultara ser para la mayoría de los pobladores un personaje misterioso y enigmático. En una ocasión sucedió algo inesperado. Eulalia, la esposa de un proletario, comentó a otras mujeres que hacían sus compras en las pulperías sobre el descubrimiento de algo que había visto y que la dejó muda de impresión. De manera expresiva, dijo que en la noche anterior de luna llena divisó una gran nube negra que había salido desde el techo de la residencia de Joseph Dixon. Añadió que, en medio del celaje, se podía notar el cuerpo de un joven desnudo de piel muy blanca como la nieve. Tenía la forma de un fantasma, estaba suspendido en el aire. Al poco rato, a toda velocidad se trasladó hacia el sector norte de las casas de nuestros compañeros, atravesando las paredes de calamina. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, lo vi con mis propios ojos, remató la mujer sobrecogida. Ante esa intriga increíble, algunas personas se quedaron mudas, otras se rieron incrédulas, pero con cierto nerviosismo. Incluso así, no le dieron mayor crédito a la revelación, porque jamás habían visto una cosa parecida suceder en ese territorio calmoso. Tampoco hubo algún testigo que confirmara su versión de los hechos.
El caso fue que detrás de una semana de aquel evento se produjo la muerte de 4 niños, 2 lactantes y 3 hombres de esa parte del campamento. Algunos le atribuyeron a una de esas muchas pestes que a menudo asolaban por aquel entonces. Para otros no resultó ser novedad, pues sabían que la muerte era el pan de todos los días, debido a los accidentes laborales, las condiciones pésimas de trabajo y al estado de salud deplorable de los obreros. A última hora, con el pesar de sus deudos y amigos, los restos de los infelices fueron sepultados en el pequeño cementerio emplazado en lo alto de un cerro, sin que hubiese mayores discusiones sobre las causas de la tragedia. Bueno, la vida en el campamento siguió su curso normal. Así pasó más de un mes. Durante ese lapso, Joseph no se asomó por mi botica. Me pareció inexplicable no verlo por ningún lado. Pensé en 2 posibilidades. La primera, que probablemente había viajado, y la segunda es que se encontrara enfermo. Pero sobre la una y la otra no tenía ningún antecedente. Nunca me atreví a ir a su morada para saber su condición, pues de su parte ninguna vez hubo un atisbo de amistad. Entonces preferí esperar pacientemente. Sabía que allí las noticias volaban en menos que cantaba el gallo. Un lunes, a eso de las 19 horas, cuando me hallaba en la trastienda preparando píldoras, supositorios, tabletas, entrebalanzas, frascos de vidrio, mortero, tubos de ensayos, libracos y moldes, todo empapado por el aroma de las drogas, hizo su aparición nuestro cliente hermético. Me impresionó verlo con un impecable y negro frac, camisa blanca de cuello subido y zapatos de charol, sombrero de copa y guantes blancos. Estaba vestido como si debiese concurrir a una ceremonia de gala. Lo único que tal vez no encajaba con su facha era un gran maletín de cuero negro que portaba en su mano derecha. Con aplomo se acercó al mesón. "Good afternoon, Mr. Salida". Me saludó con un dejo de amabilidad. Por vez primera lo vi sonreír, algo que nunca lo había hecho antes. "Good afternoon, Mr. Dixon. Qué milagro verlo por aquí. Aunque le parezca extraño, la verdad es que estaba preocupado por usted. No lo he visto desde hace mucho tiempo. ¿Se encuentra usted bien?" Le manifesté de una manera atenta. "Yes", fue lo único que me dijo. Considerando su actitud inalterable, no me atreví a inquirir mayores detalles. De lance en lance, paseó su vista con detenimiento por toda la estantería atestada de frascos y al cabo de un minuto, eterno, me miró con una expresión conspirativa. "Mr. Salida, por favor, quiero que prepare algo especial para mí. Son unas medicinas que necesito con urgencia". Habló con un fraseo pausado. ¿De qué se trata?", interrogué. De inmediato sacó de su maletín una hoja ambarina y un paquete de tamaño mediano. "Brera, aquí tengo la receta y los ingredientes. Deseo que lo haga al pie de la letra sin preguntar el kit del asunto. En el papel está claro lo que debe hacer y la proporción de elementos que debe usar. Léalo con calma y si tiene cualquier duda, con toda confianza pase por mi casa. También le ruego que, una vez que lo haya hecho, me lo lleve personalmente, pues estoy muy ocupado y no podré salir por un tiempo más. En caso que todo saliera bien, periódicamente voy a requerir de sus servicios. Le pagaré bien. Se me olvidaba algo. Please, no comente con nadie acerca de este trabajo. También le retribuiré
por la discreción, ¿ok? Concluyó con un tono seco. Coño, pierda cuidado, se hará como usted diga, Mr. Dixon. Para el próximo viernes podría llevarle lo que ha solicitado. Contesté como si fuese un subalterno. Posterior a una veria mutua que nos hicimos con las cabezas, el joven dio la media vuelta y salió del establecimiento con un andar ágil. A los segundos se perdió de vista. Intrigado, abrí el paquete y descubrí unos envoltorios pequeños que contenían varios restos de plantas de procedencia desconocida. Una vez que leí y releí la pauta que me había dejado, recién pude identificar cada una de ellas. Acónito, cicuta, mandrágora, beleño negro, belladona, adormidera. Con todas esas debía preparar diferentes ungüentos. La belladona servía para hacer un elixir y las flores de hortensia serían la base de otro medicamento en polvo. Qué extraño. Ahora bien, de acuerdo con mis estudios farmacéuticos, entendía perfectamente que todas esas plantas contenían alcaloides, las que producían excitación, somnolencias, alucinaciones y otros trastornos en quienes las ingerieran. Pero lo que era más riesgoso es que, usada en grandes dosis, sus efectos narcóticos y tóxicos podían provocar estados de coma, colapsos y fallas respiratorias. ¿Para qué querría Joseph aquellas pócimas? ¿Qué tramaba? ¿Acaso era un vicioso o un brujo? Instintivamente reflexioné. Estaba al tanto que todos esos ingredientes habían sido ya utilizados en siglos anteriores en Europa por las mal consideradas hechiceras. La conciencia me advertía que algo turbio había detrás de su semblante hierático y flemático. La idea me dio vuelta muchas horas. Me acuerdo que aquella noche no pude conciliar el sueño. Después, llegada la nueva jornada, me seguía rondando en la cabeza la misma interrogante. Menudo problema tenía en aquel momento, pues tenía duda si debía cumplir con su pedido o simplemente darle una excusa para evitar involucrarme en un plan siniestro. Ay, no seas fantasioso, Arturo. Estás inventando historias truculentas. A lo mejor el gringo necesita estos remedios para curar alguna enfermedad que lo aqueja. Al fin y al cabo yo soy boticario y me debo a mis pacientes, me dije. Entonces no quise dar más vueltas a la cosa y me puse a trabajar. Ya en el futuro vería qué pudiese acontecer. Arturo, ahora tendrás un buen pretexto para entrometerte en su vida y acaso investigar algo de su mundo secreto. Cavilé. Era el jueves, lo recuerdo como ayer. Estaba a punto de cerrar el local cuando llegó Teobaldo, un empleado de la compañía. Venía por un frasco de agua florida. ¿Supo lo que pasó, don Arturo?, me inquirió con un aire de suspenso. ¿Qué va? Hoy en la mañana, misteriosamente amanecieron tiesos en sus camas 4 trabajadores que vivían en la misma cuadra de la calle La Perla. Coño, no puede ser. Cuéntame, ¿qué pasó? No sé exactamente la razón de su muerte, pero sus familiares dijeron que eran jóvenes y sanos. Joder, pero dígame, ¿el practicante los examinó? Sí, claro. Sin embargo, no comentó nada. Bueno, usted sabe, el hombre tiene pocos conocimientos en esos temas. ¿Y las esposas de los desdichados, cómo estaban? Estaban mal, estaban llorando, quebradas emocionalmente. Coño, no es para menos. Lo horroroso fue que la piel de los 4 cadáveres estaba negra.
Negra, así como lo escucha. Es como si una peste maligna lo hubiese atrapado al mismo tiempo a todos. Qué extraño. Si fuese una peste ya hubiesen contagiado a sus mujeres e hijos, ¿no crees? Tiene toda la razón. En tal situación, ¿qué cree usted que haya sido? A lo mejor usted que es boticario puede explicarme. Ay, mira, no sé. No se me ocurre nada. Para mí es que hay un espíritu maligno rondando por estos pagos. ¿Cómo se le ocurre semejante idea? No me va a decir usted que cree en los demonios y en todas esas supersticiones, ¿no? Ay, no es que crea, pero mire, hace un poco más de un mes también fallecieron otros inocentes, en iguales circunstancias. ¿Se acuerda? Ah, sí, lo contó doña Eulalia. ¿No le parece demasiada coincidencia? Joder, yo creo que todo esto ocurre por la falta de un médico que atienda a los obreros. De repente, quién sabe cómo adquieren algún mal por ahí y se mueren sin que un especialista los examine. Eso tiene razón. Eso es un problema que no creo que la compañía vaya a resolver a corto plazo. Claro, usted sabe cómo son los gringos. A ellos les importa muy poco la salud de sus trabajadores, porque saben que tienen por montón esperando ingresar a la empresa. Joder, lo sé. No obstante, todos somos seres humanos y requerimos, entre otras cosas, atención médica, protección. Usted, al igual que yo, sabemos en las condiciones calamitosas que viven esos pobres. Y como si eso fuera poco, no tienen ninguna medida de seguridad en su trabajo. En lo real es que el practicante, asustado por las condiciones que se encontraban los cuerpos, le dijo a sus parientes que debían al tiro enterrarlos, porque era una peste que podría contagiar a todo el campamento. Bueno, don Arturo, estoy un poquito atrasado. Por favor, me vende un agua florida y me lo apunta en la libreta. Usted sabe, como siempre, los fines de mes se lo cancelo. Sí, hombre, vale. Tan pronto se marchó el administrativo, me quedé sopesando la funesta noticia. Por cierto, en algo tenía razón. Era lo menos sospechoso que en 2 meses ocurrieran así porque sí esas muertes. ¿Cuál era el origen de todo eso? Me pregunté. Aún no lo podía comprender. Con la preocupación instalada en mi cabeza, cerré la botica para descansar. Por lo demás, al otro día debía levantarme temprano para terminar de hacer la medicina de Joseph Dixon. Cerca de las 20 horas del viernes, me dirigí donde el inglés para entregarle su pedido. La tarde estaba gris, algo no usual en esa pampa ahogada eternamente por el sol. Cuando llegué a su vivienda, cargando mi maletín de médico, di 4 golpes secos con los nudillos en la puerta y esperé. Avanzaron los segundos, mas nadie asomó su nariz. Volví a hacer lo mismo. Pero antes de la cuarta señal, las bisagras oxidadas rechinaron con fastidio. Frente a mí, rígido como un poste de alumbrado, estaba un hombre de terno oscuro, mediana edad, pelirrojo, flaquísimo y demasiado alto. Diría que medía cerca, no sé, de 2 metros o tal vez más. ¿Cuánta tela debió haber usado el sastre para hacerle el terno a este tipo, Rouvier? Al verme, sus ojos azules brillaron como lechuzas en la oscuridad. Good afternoon, mister, sonó su voz con un acento flemático. Good afternoon, mister, contesté en inglés. ¿Qué es lo que desea? Deseo hablar con Mr. Joseph Dixon. ¿Y cuál es su nombre?
a Arturo Salina. Dígale por favor, el boticario le trae su medicina. Está bien, espere. Sí. Al entrar a la sala, sentí que la piel se me erizaba. No entendía por qué estaba así. Digo, medio nervioso y cohibido. La verdad que me pareció que me estaba metiendo a otro mundo, un territorio arcano. El sujeto esquelético, con gentileza contenida, me indicó que me sentara en un sillón grande, Morris Clark, y se perdió con un sutil contorneo amanerado por un pasillo tan largo como él. Todo lo que veía estaba iluminado por decenas de velas que pestañeaban en unos candelabros de bronce colocados sobre diferentes muebles. Casi de forma instantánea, mis fosas nasales se dilataron. Seguramente era por ese olor profundo y cítrico que envolvía al perímetro. Olía algo así como limones añejos o tal vez una fruta podrida. Lo que podía ver de la casa no era muy alentador. Se veía sucia y descuidada. Sus paredes estaban atiborradas de dibujos cabalísticos. En el entretanto, aproveché la oportunidad para dar un vistazo rápido a la habitación. En uno de sus muros me llamó la atención dos pinturas de tamaño mediano. En una de ellas se hallaban retratadas dos mujeres de rasgos polinésicos con sus pechos al aire. En la otra estaba estirada en una cama una mujer negra y desnuda. Avivada la curiosidad, me levanté del asiento para verla más de cerca. Las dos creaciones tenían una apariencia salvaje e infantil. A 1 metro de ellas agucé un poco la vista para descubrir mayores detalles. En eso estaba cuando de pronto sentí detrás de mi espalda la voz de Dixon. «Mr. Salinas, qué gusto de recibirlo», prorrumpió con intensidad y de manera solícita. «Coño», exclamé con sorpresa. Cuando giré quedé sorprendido, interrogante, primero por su aspecto. Vestía una túnica de color rojo cardenal translúcida. Era evidente que estaba desnudo. Y segundo, porque no sabía desde qué momento estaba observándome. «Mr. Salinas, por lo que veo a usted le gusta el arte». «Bueno, sí, usted lo ha dicho. Cuando era muy joven ingresé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. No obstante, un día mi padre me dijo: «Ya, deja de hacer gilipolladas y dedícate al estudio de la química farmacéutica, pues si sigues la senda artística te morirás de hambre». Tenía razón. Muy sabio su padre, muy sabio. ¿Conoce el autor de estas obras? Coño, no es difícil saberlo. Pertenecen a Paul Gauguin, ¿no? Ah, seguramente leyó su firma. Sí, ¿para qué le voy a mentir? Es uno de los artistas actuales que me gusta muchísimo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, me parece sus trazos libres, salvajes, primitivos y pasionales. Very good. Lo ha definido en su dimensión real. Libres, salvajes, primitivos, pasionales. Lo he conocido personalmente y créame que me ha deslumbrado su forma de ser. La vida licenciosa que lleva. En pocas palabras, lo admiro. Comparto su naturaleza y la idea que los hombres deben hacer lo que le mande su voluntad. Para mí esa es la única ley. Lo demás, las normas, los preceptos morales, incluida la religión, solamente esclavizan la voluntad del ser humano. Coño, jamás había escuchado esa teoría, le respondí. Mr. Salinas, casualmente gracias a la acogida que ha dado mi primo Melbourne Clark,
He venido a pasar una temporada a este rincón del mundo para escribir, sin el apremio de la vida asfixiante de Londres, un nuevo libro donde sintetizo mi tesis. En este trataré de demostrar que el hombre tiene derecho a vivir por su propia ley, a vivir de la forma que quiera, a trabajar como quiera, a jugar como quiera, a descansar como quiera y a morir como quiera. Todos tenemos el derecho de amar como queramos y con quien queramos. Y también a matar a quien vaya contra nuestros propios derechos. En resumen, el hombre debe hacer lo que le ordene su instinto. Mr. Salina, ¿qué piensa usted acerca de mi teoría? Coño, no sé qué decir. Siento que me apabulla con todos esos conceptos que jamás había escuchado. Ah, lo entiendo, lo entiendo. Es factible que todas esas ideas sean transgresoras para esta época. Sin embargo, tengo la seguridad que al pasar el tiempo no serán pocos los que la asuman, desterrando la hipocresía que existe en nuestra sociedad. Bueno, basta de parloteo y ahora vamos al grano. Sospecho que usted está aquí porque trae mis medicamentos, ¿no? Vale, aquí los tengo. Siguió tal como le señalé las indicaciones. Al dedillo, señor. Good. Es probable que usted se haya preguntado cuál es el fin de estos medicamentos, ¿no? No, la verdad que no, en ningún caso. De todas maneras, para su tranquilidad se lo diré. Sufro de trastornos bronquiales y los debo curar con la mezcla de esas plantas que contienen, como usted sabe, alcaloides. Además recurro al apio, el vino, el brandy y otras drogas orientales. ¿Alguna ayuda? No, que va. Soy boticario solamente, yo hago mi trabajo. Ahora con su permiso debo retirarme. No. No se apresure. Antes debo cancelar su servicio. Robert, Robert, Carrillo, por favor alcánzame la billetera. Voció al aire. Dando zancadas largas, asomó por el pasillo el hombre flacuchento. Traía en su mano la billetera solicitada. Joseph sacó de ella 50 libras esterlinas y me la entregó. Era mucha plata para la labor que había hecho. Intenté decir algo, pero él con delicadeza cayó mis labios con la mano. Mr. Salida, en un tiempo más lo volveré a visitar. Sus palabras sonaron empalagosas. Estoy para servirle, Mr. Dixon, concluí. Atolondrado viré el cuerpo hacia la entrada y me retiré, custodiado muy de cerca por el asistente del británico excéntrico. Confieso que el coloquio me dejó algo confundido y con varias incertidumbres. No obstante, la codicia me hizo elucubrar que tenía en mis manos a un cliente que me iba a pagar muy bien por mi labor y no quise pensar en otra situación. A los días siguientes, me vi obligado a bajar al puerto para traer unos medicamentos e instrumentos de trabajo que había encargado a mi tierra natal. En un principio pensaba ir y venir rápidamente, pero al final me retrasé por 5 días, debido a que Paco Pinto, el distinguido sastre y coterráneo, me invitó a compartir con su familia. Lo cierto es que decidí quedarme con él a consecuencia de una plática que tuvimos en su negocio. Para ser más preciso, en el momento que conversábamos sobre lo terrenal y lo divino, surgió el tema de la magia. De eso él sabía mucho, pues siendo miembro de la Liga Masónica, acostumbraba a practicar dichos rituales. Aparte de contar con una biblioteca nutrida con ejemplares de exoterismo y magia. Esa tarde, mientras bebíamos un té caliente, me puse a hurgar entre sus textos y, para mi desconcierto, encontré uno que se rotulaba
La hija de la noche, intrigas mágicas del bien y del mal, de Joseph Dixon. Apenas leí el título, me quedé boquiabierta. No lo podía creer. ¿Acaso es el mismo sujeto que yo conozco? Reflexioné. Para salir de dudas, presto le pregunté al sastre quién era el autor de este escrito. A lo que Paco me respondió que se trataba de un influyente o ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial inglés, el cual había fundado una filosofía religiosa y exotérica. Era conocido por el público europeo como la Gran Bestia, por sus posturas satánicas. En su tiempo había sido considerado el hombre más malvado de la Tierra. Asimismo, me describió que dos de las frases más conocidas de él eran: haz lo que tú quieras, será toda ley. Y amor es la ley, amor bajo voluntad. ¡Coño! Yo conozco a este tipo. Vive en la oficina salitrera, le aseveré. No, hombre, no, es imposible. Este sujeto murió 10 años atrás. Era un anciano. Es probable que solamente sea un alcance de nombre, concluyó categóricamente Paco. Bueno, yo no podía poner en duda la palabra de mi amigo. Él tenía mucho más conocimiento que yo en este tópico. Pero de todas formas me quedé con la incertidumbre. Era demasiada la coincidencia con el nombre y la teoría comentada por el inglés. Después, Paco tomó el libro y lo abrió. Justo en la tercera página había una imagen del mentor. ¡Coño!, dije. Aquí está la foto de él. Con ansiedad la miré y efectivamente era un anciano de unos 70 y tantos años. Tenía un aire de distinción y de una expresión facial de maldad. Categóricamente no era él. Aunque observando detenidamente sus facciones, eran muy parecidas a la de Dixon que yo conocía. Cara alargada, ojos azules, labios finos, nariz recta y su mentón partido en el centro. Si bien el hombre de la foto era calvo, sin embargo se podía deducir que por su descendencia anglosajona perfectamente hubiese sido rubio en sus tiempos mozos. Bueno, en camino de regreso al campamento me asaltaban mucho más preguntas. ¿Acaso el gringo que conocía sería un descendiente del escritor? ¿O quizás se trataba de un seguidor que le había tomado su nombre para escribir sus obras? La verdad es que no estaba seguro de nada. La idea de saber más sobre este personaje insospechadamente se ancló en mi mente. Entonces mastiqué un plan simple. Ir cuanto antes a visitarlo bajo el subterfugio de saber sobre su estado de salud. Pensé quizás allí podría surgir algún antecedente más que me permitiera desentrañar algo del misterio. Al llegar a mi botica, a eso del mediodía, me topé con dos señoras que me esperaban sentadas en una banca que había bajo la sombra del corredor. Apenas me vieron, se acercaron presurosas hacia mí. Don Arturito, lo hemos esperado desde hace 3 días. Necesitamos con urgencia algunos remedios, alegó la señora Josefina. Estábamos asustadas porque se nos cruzó por la cabeza que usted tal vez se había ido a España, añadió doña América. Ay, disculpe la demora, señora, es que tuve mucho que hacer en el puerto, le contesté. Ay, lo principal, don Arturito, es que ya está aquí, dijo Josefina. Bueno, cuénteme, ¿cómo están y qué novedades hay por acá? Ah, si supiera la tragedia tremenda que hemos vivido, comentó América. ¿Tragedia? ¿A qué se refiere? ¿Se acuerda usted de ese gringo raro que vivía encerrado? Interrogó Josefina. ¿A usted se refiere a
¿A Mr. Dixon? Sí, pues, el mismito. ¿Qué pasó con él? Santo Dios, era un Satanás, siguió Josefina. Pero, ¿de qué habla, señora Josefina? Ese hacía brujería y por su culpa mucha gente comenzó a morirse de la nada. Coño, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Acaso tiene alguna prueba de lo que afirma? Muchas pruebas, muchas. Hace 3 noches atrás, Bruno y Manuel vieron al amigo Largucho con quien vivía. Lo vieron que se metía justamente a la casa del gringo dos perros. Al poco rato se escucharon los aullidos sufrientes de los animales. Entonces los hombres intrigados fueron a ver qué pasaba. Dieron la vuelta por la parte trasera de la casa. Bruno se subió en los hombros de Manuel y quedó en el borde del muro. Justo desde esa colocación miró hacia el patio. ¿Y qué cree que vio? Nada menos que al parcito vestido con unas túnicas largas, sacrificando con un cuchillo carnicero a las pobres bestias, mientras invocaban a Satanás. Bruno nos explicó que Joseph decía algo así como: ardo en llamas, que soy la bestia, el hombre 666, el Dios a quien los hombres adorarán y blasfemarán durante los siglos venideros. Y lo que es peor, ambos degenerados parecían que estaban drogados, porque bañaron sus cuerpos con sangre y después se besaron en la boca como si fueran parejas. Y tal como anteriormente contó Eulalia, de repente apareció una nube negra sobre sus cabezas y entre medio vio la figura desnuda de un joven que volaba por los aires. Intervino América. Doña América, ¿está segura de lo que me está contando? Tan segura como lo que estoy viendo a usted, confirmó América. Pero eso no fue todo. A las horas murieron 2 niños en el campamento, los hijos de Marino, de 4 y 6 años de edad. Después de lo ocurrido, y enterada la gente de lo que a nuestros compañeros descubrieron, el escándalo estalló. Ahí mismo salieron decididos para atrapar a esos perversos y hacer justicia con sus propias manos. En un 2x3 llegaron a la casa, echaron a patadas la puerta abajo y se metieron en patota para darle su merecido. El flacuchento alcanzó a escapar por el muro trasero, pero a su jefe lo agarraron cuando pretendía hacer lo mismo. Reducido en el piso, lo molieron a palos hasta matarlo, detalló Josefina. Pero eso es una brutalidad. ¿Cómo es posible que llegaran a tal salvajismo? No es posible que den muerte a un hombre así como así, sin tener pruebas fehacientes y sin ser juzgado por la justicia. Realmente estoy muy consternado con esta reseña espeluznante. Dígame, ¿qué hizo el administrador de la compañía? ¿Cómo no evitó ese acto sanguinario? Oh, no, todo fue muy rápido. Cuando llegaron los futres, ya estaba todo consumado. Los guardias detuvieron solamente a 6 hombres que participaron en el hecho. A todos se los llevaron al puerto, aclaró América. ¿Y qué hicieron con los restos de Joseph Dixon? Ayer por la tarde la empresa sepultó al gringo en el cementerio por orden del mismo dueño. Ahí quedó, pues. Joder, no me cabe en la cabeza que a su primo no lo hayan repatriado a Inglaterra. A lo mejor, a lo mejor sabía que su pariente era perverso o también estaba coaludido con él. No sé, alguna razón oscura habrá tenido para enterrarlo donde el diablo perdió el poncho. Ay, no sé. La verdad es que no sé, presiento de que hay muchos cabos sueltos en esta historia. En todo caso, nada justifica la crueldad. Mire, sin maldad y sin objeto de ofender. Pero ¿cómo es posible que le afecte tanto lo que le hemos contado? Ese tipo era maldito, no había otro camino. ¿Era la vida de él o la de nuestras familias?, concluyó Josefina.
Ah, joder, no las voy a atender. Va. Ahora nosotras somos las perjudicadas. Parece que a usted le gusta defender a los gringos, ¿no? Era su amigo seguramente él, pues. Quizás usted también esté metido en el mismo cuento, ¿no? Alegó América. Oiga, ¿cómo puede existir gente de esa calaña y además personas como usted que los apoye? Exclamó Josefina. Coño, por favor, señora, váyanse. Está bien, vamos, nos vamos a ir al tiro a quejarnos a los patrones, amenazó Josefina. Ah, me cago en la mar, en la leche, en la puta, en la madre que me parió. Ay, coño, ordinario, protestó América. Enojadísimas, voltearon sus caras en un gesto despectivo y se alejaron bajo aquel sol que ponía en la pampa un fulgor de lumbre que derretía el caliche y hundía en transpiración los cuerpos. Con cierta tardanza, abría apesadumbrado la puerta y me fui directo a sentar en un sillón desvencijado donde siempre me sentía seguro. Estaba estremecido hasta los huesos. De un solo porrazo se me quitó las ganas de trabajar y de merendar. Sin otra cosa deseaba estar arrellanado en el asiento todo el tiempo posible para ordenar mi cabeza que deambulaba en un laberinto. Pasó una y otra temporada, y cuando todos habían casi olvidado la historia de Dixon, echando el bofe en la pampa, machucando el caliche entre las elevadísimas temperaturas y los mortíferos gases que se desprendían de la tierra en jornada de más de 12 horas, sin vacaciones, ni jubilaciones, ni licencias médicas, de la noche a la mañana, dos jóvenes, teñidas con ese tono oscuro en la piel, fueron encontradas sin vida en sus lechos, sin haber tenido ninguna enfermedad previa. Uy, como una descarga rebrotó en la mente de la gente la noción que el espíritu maligno del gringo había vuelto a sus andanzas. Los obreros, temerosos y sugestionados, no sabían cómo protegerse ante este terrible mal que los aconcojaba. Este infortunio se sumaba al porvenir precario que los perseguía, producto de las amenazas reiteradas de los patrones de cerrar en cualquier momento el centro minero, como consecuencia de las bajas ventas del salitre a nivel mundial, comprometiendo definitivamente el bienestar de los obreros y de sus familias. No había corrido una semana cuando nuevamente la desventura se ensañó con un niño y dos adolescentes más. Al mes y medio ya existían 10 caídos por semejantes circunstancias. La situación hizo levantar polvareda entre los trabajadores, aunque no ocurrió lo mismo con los empresarios, quienes hicieron oídos sordos a la supuesta influencia perversa de Dixon. ¿Qué hacer? Nadie tenía la solución a mano. La atmósfera en la oficina se tornó fatídica y pesimista. La incertidumbre cundió rápidamente en la moral de los asalariados. Incluso no pocos pensaron distanciarse lo más rápido posible de ese lugar considerado nocivo. Una fecha previa a la celebración de las fiestas patrias, en el mes de septiembre, hizo su arribo al campamento una tropa de gitanos. Recuerdo que fue Manuel Gutiérrez, dirigente obrero, a quien se le vino a la cabeza la idea de ir a dialogar con el jefe y hechicero de los trashumantes para plantearle el trance que padecíamos, con la remota esperanza que lo ayudara a salvar a la comunidad del maleficio. En la tertulia que tuvieron con el cíngaro, este los escuchó muy atento. Luego, con voz inequívoca, les comentó que efectivamente él podría desembrujarlos. Sin embargo, para que eso sucediera, debían pagarle una suma considerable. Sumidos en la impotencia, los habitantes aceptaron sin chistar la propuesta. Fue así que en pocas horas, con mucho esfuerzo, reunieron toda la plata que disponían. Una vez cancelados los servicios, el Calé le explicó que en el ocaso iba a subir al monte donde estaba el cementerio para hacer un ritual
que permitiera recuperar la tranquilidad a ese paraje. Añadió, remarcando cada palabra, que ninguno debía salir de sus casas. Vean lo que vean y oigan lo que oigan, nadie debe acercarse al lugar. No olviden eso. Es muy importante, glosó con voz agorera. Después se fue al monte cargando un pequeño caldero y una bolsa quilantera donde llevaba algunas cosas elementales para la ceremonia. Sin añadir ni quitar nada, grandes y chicos cumplieron con la exigencia, pese a que más de alguno sintió la tentación de salir para ver qué acaecía en el campamento santo. Especialmente en el momento que desde la penumbra surgieron unos gemidos angustiados, fusionados con el soplo de un ventarrón que se llevó por los aires cuanta cosa pilló en el camino. Retumbó sin cesar el cielo y la tierra hasta el amanecer. Lo que pasó en el cementerio esa noche nadie lo supo, pero el tema fue que a partir de la mañana siguiente, para alivio de todos y todas, concluyeron por milagro las muertes incomprensibles. Y ahí en adelante el ambiente en la oficina volvió a la normalidad, lógicamente dentro del régimen explotador que perduraba. Pasó un poco tiempo y los años de bonanza del oro blanco comenzaron a llegar a su fin. A alguien le dio por inventar en algún lugar el salitre sintético y los bonos naturales pasaron a segundo plano. El Estado se vio obligado a disminuir su producción y en poco tiempo el cierre paulatino de las oficinas salitreras fue una realidad. La nuestra, por supuesto, no se salvó del desastre. La pésima situación también afectó a mi negocio. Cada día eran menos los clientes que llegaban a mi local. Nadie tenía una mísera chaucha para comprar alimentos y medicinas. Así que los pobres resignados esperaban que únicamente un milagro los salvara o que llegara pronto la hora de su partida. Anticipándome a la hecatombe, tomé la decisión de seguir otro rumbo. Me pido, dije con resolución. Fue así que en el último mes de ese año, frente a la plaza de armas del puerto, inauguré la farmacia Droguería La Real. Asentado en mi casa nueva y aspirando bulliciosos y marítimos aires, me dediqué a trabajar para mis nuevos clientes. La situación económica y social siguió siendo espinosa para los bolsillos y los estómagos de los pobres. De cuando en cuando, más de algún antiguo pampino me visitaba para recordar con cierta nostalgia los tiempos pasados en el desierto. Pero de todos los encuentros que tuve con los antiguos amigos, el más revelador e impactante fue el que tuve con Alfredo Loaiza. Aconteció un domingo, a la hora de la siesta, yo estaba sentado en una de esas bancas de madera que existen en el muelle de pasajeros, recreando la vista con los plumíferos que se paraban en las pequeñas embarcaciones de los pescadores artesanales, cuando sentí una mano que me tocó el hombro. Al voltear me hallé cara a cara con Alfredo, un obrero viejo que había permanecido en la oficina hasta el momento que se distinguió. Se sentó a mi lado y sin ningún apuro echamos a andar la máquina de la memoria. Cuando desgranábamos los recuerdos se nos vino a la cabeza la historia del mefistofélico Joseph Dixon. Don Arturo, ¿se acuerda del gringo Dixon?, consultó Alfredo. Por supuesto, hombre, ¿cómo no lo voy a recordar? Ay, cuántas cosas pasaron por culpa de ese tipo, ¿no? Bueno, lo último que supe es que después que el hechicero hizo el ritual, todo volvió a la normalidad. Eso no fue el final de la historia, don Arturo. ¿Cómo? ¿Hay más que me tengas que contar? Claro, pues. Mira, cuando el salitre se vino abajo, usted sabe que se produjo una grave cesantía y los sindicatos, los trabajadores iniciaron las revueltas que acabaron en forma sangrienta. Así pues, más pobres de los que llegaron, muchos trabajadores tuvieron que regresar a sus lugares de origen.
Todavía tengo vivas las imágenes de la gente desesperada por conseguir algo que comer. Así es, pues se recuerda que también hubo individuos que en la desesperación inventaban increíbles formas de subsistencia. Sí, cómo no. Por ejemplo, el saqueo y el pillaje en los cementerios. A propósito, esas fechorías constituyeron otra evidencia de la situación desastrosa y triste que vivíamos en esos tiempos de hambruna. Don Arturo, a este punto quería llegar. A ver de qué se trata. Le contaré que después de que usted se fue de la oficina, una tarde llevé unas flores de hojalata a mi difunta esposa. Y no me va a creer lo que me pasó. Coño, la verdad que no se me ocurre. Cuando estaba sentado en el piso hablándole a mi viejita, divisé no muy lejos a dos buitres saqueadores en la ladera sureste del Camposanto. ¿Estás de coña? ¿Qué hiciste? En realidad me puse muy nervioso, no supe qué hacer. Lo único que atiné fue a tirarme en el suelo para poder observar a esos fascinerosos y que no me descubrieran. Rebuscaron por aquí y por allá. De repente dieron con la tumba de Joseph Dixon, la que se encontraba bien separada de todas las demás y protegida, además con una reja grande así de fierro forjado. Me imagino que esos tipos no eran de la oficina, porque ni de coña se le hubiese ocurrido a alguien acercarse a ese sepulcro. Claro que no, pues no eran de la oficina. Pero déjeme seguir contando. Vale, uno de ellos trató de leer el epitafio que estaba escrito en inglés en una de las lápidas negras. Esa frase que decía: en ti, oh Señor, es nuestra esperanza. Como aparecía la palabra Lord en la lápida, estos tipos creyeron de que era una persona distinguida. Entonces empezaron a remover la losa y después continuaron con sus palas cavando hasta chocar con una pequeña caja de pino oregón. Como se hallaban de espalda hacia mí y el viento soplaba afanoso haciendo sonar todas las flores y los remolinos de hojalata, aproveché para levantarme y corrí rápido haciendo curvas en dirección donde estaban los tipos. Me escondí detrás de un nicho grande de madera. Desde una distancia aproximada a 10 metros pude ver mejor el cajoncito. ¿Puede imaginarse lo que contenía? ¿No? Bueno, le diré. Pues nada menos que el antebrazo de un ser humano, con la mano empuñada. Yo creo que pertenecía a una mujer o a un joven, ya que era muy fina y delicada. ¡Hostia!, exclamé. En un comienzo quedaron tipo estupefactos. Posteriormente, con recelo, lo escudriñaron por todos los lados, buscando tal vez una joya valiosa. Pero al no encontrar nada más que una carne disecada, lanzaron el miembro lejos, sin saber que ese brazo era en verdad la contra que había dejado el gitano para que el espíritu siniestro no siguiera haciendo de las suyas. ¿Y cómo sabes eso? Al tiempo, una hechicera me contó que así se cura el mal, pues. ¡Oh, qué chorrada! Cual aves rapiñas siguieron excavando hasta encontrar el ataúd principal. Con una barra de metal curvada en un extremo y punta aplanada, desgarraron la tapa. Apenas quedó al descubierto el cajón mortuorio, los ladrones pusieron una cara de asombro. Mejor no le cuento. No me diga. Claro está que desde el escondite no podía saber cuál era el motivo de la conmoción. Sin más, escuchaba uno que decía: aguay está esto, cumpita. Me tinca que a este pije recién hoy lo metieron al cajón. Ch, parece que estuviera durmiendo tranquilito y sanito. Y está bien forrado con buena tela. Frac, chalequito, zapato de charol y corbata. Qué raro. ¿Cómo lo iban a ver sano cuando murió a palo?, me pregunté. Bueno, también yo me quedé pensando en eso. Pero sigue, por favor. ¿Qué pasó? En el minuto que iban a sacarle algo de valor al gringo, se sintió como un ruido extraño, así como si hubiese reventado algo dentro del ataúd.
No sé, pero una cosa así. Así pues que al tiro salió un vapor mortífero que le dio un solo guaracazo a los secuaces. Ahí nomás quedaron, tiesos, retorcidos, con las caras deformadas por el horror y con sus carnes más negras que el carbón. Los desgraciados no sabían que habían liberado al mismísimo demonio. Joder, coño. El vapor se puso muy oscuro y remontó tan alto que llegó a tocar la luna. Veloz entre el movimiento que hacía, salió el cuerpo desnudo, medio nubloso de un joven. Joder, no me digas que era Nixon. Se me tinca que era él, aun cuando no se distinguía con claridad. Continúa, coño. Al rato la nube negra se desmoronó de golpe a la tierra, como una gigantesca catarata de ceniza. ¿Y tú quedaste ahí parado? No, pues apenas pude divisar a la nube en el cielo, arranqué desaforadamente hacia el desierto hasta que me empampé en una duna lejana. No sé cuánto corrí. Cuando ya no daba más, me detuve y miré hacia la oficina. ¡Cresta!, dije aterrado. Me di cuenta de que el cielo se había ensombrecido como si la noche hubiera caído. Se formaron varios remolinos rabiosos. Una multitud de gemidos resonó en la soledad. Y las cenizas, como una maldición, sucumbió completamente a nuestro pueblo. Ese mismo día, a esa misma hora, los gringos habían ordenado cesar las faenas en la oficina. Siendo veraz, el relato no era disparatado, pues tenía sentido con aquella imagen fantasmal, ennegrecida y derruida, que al tiempo vieron algunos trabajadores cuando regresaron con el deseo de evocar a su poblado de ocre suelo, de afanes, de sueños, de vida intensa, de sufrimientos, de pasado memorable y de leyendas para contar. En una de esas noches pesadas, cuando la maraña de mi recuerdo me impedía conciliar el sueño, tuve una lucidez fugaz. Pensé, probablemente el maleficio de aquel inglés retorcido tendría algún secreto vínculo con el sistema opresor dominante y con quienes detentaban las riendas del poder. ¿Quién sabe? Así haya sido, pese a las ambigüedades y desconcierto que todavía provoca en mí esa leyenda oscura, lo irrefutable es que en ese periodo se había entronizado el sistema como un maleficio del cual nadie podía escapar. Hoy, cuando miro hacia atrás, digo, desdichados obreros, le hicieron creer que existía un paraíso cuando lo que veían era el mismísimo infierno. Bueno, el tiempo que no entiende de estos problemas mundanos siguió su paso inexorable. Las arrugas pesaban más que mis conocimientos, lo que me advertía que mi labor de boticario pronto llegaría a su final. Empero antes que diera mi último aliento, el destino me deparaba una sorpresa. Sobrevino en una de esas postreras noches de rutina. A las 20 horas yo iba a cerrar la mampara de vidrio cuando sonó la campanilla de la entrada. Me acomodé los anteojos y aguzé la vista para ver quién me llamaba. Ahí estaba. Era un hombre de abrigo largo. Su rostro no lo alcanzaba a ver con claridad, debido a la penumbra y a mi visión desmejorada. Lo único que alcancé a reconocer fue una mueca reposada y una voz recóndita. Mr. Salinas, good night. Vengo a pagar sus servicios y su discreción, me dijo. En ese instante fugitivo quedé con la respiración contenida, desconectado de todo lo que me rodeaba, a la saga de dar un pesado suspiro entre mi bigote y mi barba blanquecina. Bueno, esta es la historia extraña de Mr. Dixon. Parte de una leyenda que existe en el pueblo de la Noria
sobre un inmigrante irlandés, pero que está recreada en este cuento de la memoria. Espero que le haya gustado, que le haya servido para entretenerse en estas horas largas de cuarentena que todos estamos viviendo. Para mí ha sido un agrado compartir con ustedes mis trabajos y espero verlos mañana nuevamente con un nuevo cuento o una obra de teatro. Hasta siempre, amigas y amigos.